Entonces vamos a encontrar una preciosa historia ahí. Y yo creo que todo el mundo, o por lo menos los que vinimos de una descendencia incluso que no es cristiana, hemos escuchado esta historia, ¿no? En Semana Santa, esta historia siempre la estábamos viendo, ¿verdad? La del becerro de oro, ¿no? ¿Alguien no tiene conocimiento de esta historia en algún día de su vida, en alguna etapa de su vida? Yo creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? En alguna parte, en alguna Semana Santa, hemos tenido esta ilustración bíblica en película, ¿verdad? Cómo Moisés había subido al monte Sinaí, luego bajando, estando allí, pues el pueblo de Israel había hecho un becerro, y vamos a ver una serie de situaciones, de anécdotas y de cuestiones que pasan aquí. Vamos a ir a la palabra, como lo he dicho, Éxodo 32, a partir del versículo 1, vamos a leer de inicio hasta el 16. Éxodo 32, 16, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces, ¿lo puedes poner ahí por favor, Ayani?, a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Le suena esto de antes? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y con tan gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos por este día que tú nos has regalado, Señor. Padre, yo ahora te pido que tengas tú el control, Señor, de mi mente, de mi boca, de mi pensamiento, Señor, para que pueda transmitir, Señor, lo que tú quieres, Señor, que escuche tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El becerro de oro en el pueblo de Israel. También este trozo de la palabra también es conocida como Israel cuando camina hacia la idolatría, ¿verdad? Vamos a poner la segunda diapositiva. ¿Verdad que lo puedo pasar? Vale. Vamos a ver 6 aspectos fundamentales aquí, ¿vale? Y el primero es la degradación de Aarón y del pueblo cuando caen en la idolatría. El segundo aspecto es Dios comunica a Moisés lo que está pasando en el campamento. El tercer aspecto es Dios hace una extraordinaria propuesta a Moisés. Cuarto aspecto es Moisés intercede por el pueblo.
Quinto aspecto, Dios desiste de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Y sexto aspecto, dice: Moisés y Josué descienden del monte con las tablas de la ley. La degradación del pueblo y de Aarón. El retardo que estaba pasando Moisés allí en el monte Sinaí, que era de 40 días, produjo en el pueblo ciertos aspectos interesantísimos, y el primero de ellos fue la impaciencia. La impaciencia, habían pasado 400 años en Egipto y ahí no tuvieron impaciencia, pero llevaba Moisés 40 días en el monte y ahí les entró la impaciencia. No pudieron soportar la impaciencia. El segundo aspecto es: desearon un Dios que ellos pudieran ver. Desde el tiempo de Moisés, las personas han deseado un Dios visible. ¿O no? ¿O no? Sí. ¿Verdad que sí? Dijo Tomás, Santo Tomás, ¿no? Cuando le hablaron de Jesús: hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pues a este pueblo y a nosotros también nos pasa lo mismo. Desear un Dios visible, o al menos una evidencia física. No entienden que Dios es espíritu, como lo habla Juan en el capítulo 4, versículo 24. Tampoco lograron recordar ni apreciar lo que Dios había hecho por ellos. Los había sacado de Egipto, había mandado las 10 plagas, había abierto el mar rojo. Iban con la nube de día, iban con la nube de noche, les mandó maná, les mandó perdices. Habían visto la mano de Dios, sabían que Dios era lo que era, pero no lo entendían. Estaban fuera de Egipto, pero estaban deseando volver a Egipto. Su mente, su cuerpo, su espíritu no había salido de Egipto. Estaba todavía en Egipto. Los israelitas eran obstinados y propensos a olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Su actitud olvidadiza y su ingratitud los llevaron a pecar. Otro aspecto importantísimo que ocurrió en este momento es la lascivia. Las actividades lascívicas que de seguro formaron parte de este evento van acompañados de un punto de vista falso acerca de Dios. No tuvieron en cuenta todo lo que Dios había hecho antes. Fueron ingratos. No vieron más allá. Y un último aspecto importantísimo a tener en cuenta aquí es la falta de un liderazgo contundente en Aarón. La petición del pueblo. El pueblo viene a Aarón. Cuando el pueblo vio que Aarón estaba tardando, versículo 1, ¿lo podemos? Bueno, no, déjalo ver. La gente pensó que Moisés se había ido, o que quizás probablemente ya había muerto, que ya él estaba ausente, que ya no iban a contar más con él. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon ídolos. Le propusieron a Aarón, en el versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a él y le dijeron: levántanos dioses, haznos dioses que vayan delante de nosotros. No les había servido la marcha hasta ese momento que llevaban por el desierto. Y cayeron en algo súper importante. Aquí es donde le hacen la propuesta, el pueblo le hace la propuesta a Aarón: es mejor que nos haga dioses, que sea nuestro guía y nuestro protector. Y cayeron en algo complicadísimo, que es en esto: cayeron en la idolatría. Es la adoración de la representación de una divinidad, sobre todo si es considerada falsa. Y también es el amor excesivo por alguien, por una persona o por una cosa. También tengo otro significado. Dice: es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Es el amor y la admiración excesivo que se siente por una persona o por una cosa. Y vemos, como lo decía antes, la falta de un liderazgo
que hubiera gritado: esto es idolatría, debemos de destruir este becerro de oro. Ustedes están mal al llamar a esta creación un hombre como nombre su Dios. Pero Aarón no era un verdadero líder, era un ejemplo de aquel que dirige basado en la opinión popular. Se dejó manipular por el pueblo, y el pueblo no siempre tiene la razón. Él permitió que se dejara manipular esta situación, se dejó manipular por esta situación. Dice Éxodo 32, 4, dice: y él los tomó de las manos, y ellos le dieron forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y buril es una herramienta que se utilizaba en aquella época, que era de acero con un pomo para que ellos fueran dándole horma. Y de verdad me causaba gran inquietud, ¿no?, el ver que según la escritura no cuenta el tiempo que tardaron en hacerlo, en fundir el oro, en tallarlo, trabajarlo hasta que lo tuvieron hecho. No cuenta cuántos días pasó, ¿vale? Pero esto sabemos que no es de un momento para otro, esto tardó. ¿Cuánto tiempo tardó? Pues no lo sabemos. Pero no fue de un momento a otro, y así pasa con nosotros, hermanos. No es de un momento a otro que tú dejas de venir a la iglesia, no es de un momento a otro que tú dejas de leer la palabra, no es de un momento a otro que tú dejas de tener una relación con el Espíritu Santo, no es de un momento a otro. Siempre hay cosas que van marcando, que van evitando, que te vas alejando. No fue de un momento a otro que el pueblo decidió esto, siempre ya se estaban alejando. ¿No? Les estoy diciendo cosas que no han entendido. Aquí vemos a Aarón tallando el becerrito, mira. Un hombre, un sumo sacerdote. ¿Lo podemos entender? Dejándose manipular. Un líder, el segundo al mando de un pueblo que Dios había sacado con poder, con estruendo de Egipto. ¿Qué dice Dios en Éxodo 24 y 5? ¿Qué dice Dios de esto? No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Lo había advertido el Señor o no? Amén. Pero hay más. ¿Qué nos dice el Salmo 115, 3 al 6? Sobre la enseñanza de los ídolos. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿verdad? Todo lo que quiso ha hecho, ¿sí o no? Los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Los ídolos de quién? De ellos, no los nuestros, ¿eh? No los nuestros, los de ellos. Obra de manos de hombres. Dice: tienen boca, mas no hablan, ¿verdad? Tienen ojos, no ven. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Tienen orejas? No oyen. ¿Tienen narices? ¿Tienen manos? ¿Tienen pies? No andan. Pero ¿sabe qué dice? Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ahora, ¿por qué Aarón cedió a la petición de este pueblo? ¿Por qué creen ustedes que Aarón cedió a la petición de este pueblo? La primera, por miedo. Presión, sí. Pero la primera es por miedo, y el problema aquí es que el miedo te paraliza. El miedo no te deja ver más allá. Dudó que lo mataran, claro. Eran 2 millones, 3 millones de personas. Si él no accedía a la petición. Por temor al pueblo y por una degradación en su condición espiritual. 3 aspectos fundamentales.
La adoración del becerro de oro. Hágame el favor. Éxodo 32, 5 y 6 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Madrugaron, hermanos, madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. ¿Obstinado este pueblo o no? ¿Y nosotros? También, ¿no? ¿Vamos a limpiar la iglesia? No, sí, ahí venimos. Vamos a pintar la iglesia, ahí venimos. Tremendo, hermanos. El pueblo hace ofrendas ante el becerro de oro. No nos podemos quejar, gracias a Dios, en esta iglesia, la verdad que somos muy dadivosos. Pero a que cuando se pide este tipo de cosas al pueblo de Dios, cuesta. ¿Sí o no? Vamos a hacer una ofrenda, cuesta, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí corrieron todos, madrugaron, hicieron fiesta, holocausto, de todo y trajeron sus ofrendas. Tremendo, ¿sí o no? Pero aquí pasó algo muy bonito. Y es que Moisés estaba en el monte, él estaba con Dios, él no quería bajar de ahí. Y va Dios y le dice: Moisés, tenemos un problemita. ¿Qué problemita tenemos? Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido sacrificio. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés estaba arriba, hermanos, pero Dios estaba abajo. Dios se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo el pueblo. Él se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en el pueblo. Y Moisés, claro, perdona, no es mi pueblo, es nuestro pueblo, es tu pueblo. Yo lo saqué, pero tú me dijiste que lo sacaron. Tremendo, ¿verdad? Resulta difícil imaginarse a aquella gente cayendo en la idolatría y en la inmoralidad tan rápidamente. Ya se habían alejado de Dios, incluso habiéndose prometido que obedecieran todos sus mandamientos. Como puede verse, no estaban cumpliendo ninguno de ellos. Y durante todo ese tiempo Moisés se encontraba en el monte recibiendo la ley, las instrucciones y el proyecto para el tabernáculo, que nos hablaron la semana pasada. Y Dios aquí se llena de rabia, normal, ¿verdad? Y le hace una extraordinaria propuesta a Moisés. Yo sé que los que han estudiado este capítulo y se han estudiado la Biblia, saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuál fue la propuesta maravillosa, extraordinaria que le hizo Dios a Moisés? Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación que... ¿Le suena esto, verdad? ¿A quién más le dijo Dios que iba a ser una nación grande de él? Abraham. Muy bien. Aquella fue una tentación real, ¿verdad? Para Moisés. Era como si Dios le hubiera dicho: Moisés, yo te utilizaré como lo hice con Abraham, y haré de ti una gran nación, y aún podré cumplir mi pacto con Abraham. Observemos la actitud de Moisés. Ahora vemos la actitud de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Ahora, antes de pasar a qué hizo Moisés, quiero comentarles 4 aspectos fundamentales. ¿Qué había pasado con el pueblo? El primer aspecto fundamental es que el pueblo se había corrompido. Se había corrompido. Se había apartado del camino. Y se había endurecido, o se había vuelto de dura cerviz. Y se había desenfrenado. ¿Qué es dura cerviz? ¿Qué entienden ustedes por dura cerviz?
Exacto. No se deja guiar. Era un instrumento que en la antigüedad usaban para poder guiar a los bueyes y a los animales, a las mulas. Era un artefacto que se utilizaba y entonces no los dejaba ir a ningún lado. Y por eso Dios dice, dura cerviz, porque era difícil manejarlos, era difícil guiarlos. Es por eso que dice dura cerviz. Y entonces aquí intercede Moisés. Y la respuesta extraordinaria de Moisés. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó de aquí, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Y vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y arrepiéntete de este mal. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Yo le había dicho a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces Moisés le respondió a Dios osadamente y le dijo, yo no recuerdo haber sacado a ningún pueblo de la tierra de Egipto y además ellos no son mi pueblo, son tu pueblo. Tú les quitaste de Egipto y lo hiciste con poder. Yo no hubiera podido hacerlo solo. Está claro, ¿verdad? Es relación esto. ¿Te imaginas estar hablando con Dios de esa manera? ¿Te imaginas estar hablando con Dios de esta manera? Esto nos lleva a una reflexión sobre la inconveniencia de expresarnos con hipocresía cuando oramos a Dios. Al hablar con Dios debemos dirigirnos a Él con honestidad, con franqueza, lo cual es compatible con el respeto que se merece. Tremendo, ¿verdad? Ahora que hay una reacción muy bonita de Dios, Dios desiste de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. O sea que el Señor sería visto como el que no cumple sus promesas, pues Él había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob una descendencia incontable y que le llevaría a la tierra prometida. Moisés sabía que el pueblo había pecado y no trató de justificar la acción. Por mucho que tú quieras justificar una acción, un pecado, no tiene justificación. Y en este caso Moisés fue transparente. Moisés no se estaba ocupando en ese momento del pueblo, porque estaba ocupándose de la presencia de Dios, estaba recibiendo la ley, estaba 40 días allí en presencia de Dios. Él no quería bajar. Él estaba deleitándose allí. Pero ahora vamos a ver algo muy importante. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. La expresión desistió o se arrepintió, como dicen otras versiones, no quiere decir que Dios cambió de forma de pensar, sino que pensó en otro curso de acción. El Señor no es inflexible y no responde a las necesidades de actitudes, acciones de sus hijos, expresadas en oraciones como esta, que llegan a su presencia y afectan a la forma en que Él actúa. Si fuésemos más honestos, al orar veríamos más respuestas visibles a nuestras oraciones. A veces habremos recibido respuestas negativas por no haberlo hablado con él con franqueza, con un corazón sincero. El párrafo siguiente nos lleva a las tremendas consecuencias de la idolatría en Israel. Me refiero al juicio de Dios. Y quiero, en Éxodo 32:14, en la traducción del lenguaje actual, dice, en cuanto a Dios se calmó y decidió no destruir al pueblo. Calmó y desistió, ¿verdad? Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Esa es la certificación de lo que hemos hecho antes, de lo que hemos dicho antes. Segundo de Corintios. A ver. Eso. Porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Tomemos conciencia.
Éxodo 32, 15 y 16. Moisés, aquí está equivocado. Es Josué. Es Moisés y Josué. Descienden del monte Sinaí con las tablas de la ley de Dios. ¿Vale? Es Josué. Aarón no estaba en el monte. Si hubiera estado en el monte. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hermanos, menos de 2 meses antes de esto, Israel escuchó la voz de Dios mismo tronar desde el cielo, y hablaban audiblemente los 10 mandamientos a la nación. Esa experiencia dramática en sí, por sí misma, no cambió sus corazones, hizo que muchos de ellos desearan a un Dios menos demandante. Y vamos a ver aquí otros aspectos fundamentales. Dice Éxodo 32, del 17 y 18, por favor, lo podemos poner ya aquí en el este. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Les suena esto de algo? ¿Las iras de Moisés? ¿Os acordáis cuándo más ha tenido ira Moisés? Cuando golpeó la piedra, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Le hablara. Se encendió la ira. ¿Cuándo más? Cuando mató al egipcio. Perfecto. Cuando mató al egipcio. Le dio rabia, ¿verdad? A ira de que le estuvieran pegando a uno de sus... Muy bien. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. ¿De quién eran las tablas? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo, voz de cantar. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaban de fiesta, hermano. Estaban de fiesta. Estaban de fallas. Ni voz de alaridos. En medio de esta gran idolatría, Moisés y Josué bajaron de su tiempo extendido en la cima del monte Sinaí. Él llevaba las dos tablas de testimonio escritas directamente de la mano de Dios. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. El significado que las tablas estaban escritas de la mano directa de Dios. Toda la ley y moralidad debe provenir de los estándares y caracteres de Dios, o sea, puede dejar bajo la opinión o valores cambiantes de los hombres, ya que es el único autor de la ley y la justicia. Entonces Él es el único que las puede escribir con corazones de los hombres. Bajo el nuevo pacto, Dios también promete la escritura, su ley. Daré mi ley en su mente y lo escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso está en Jeremías 31:33. Vamos a pasar al 19:21, por favor. Déjeme ya la Biblia, por favor, Arjani. Dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas. ¿Cómo sería la rabia?
ustedes ahí encontrarse con esa situación? Tremendo, ¿verdad? Sin embargo, Moisés tuvo que tratar con la ira a través de muchas ocasiones en su vida. En ira mató al egipcio, como lo hemos dicho antes. En la ira rompió las tablas escritas por el dedo de Dios. En la ira golpeó la roca, la cual Dios le había demandado que simplemente le hablara. Era la última exhibición de ira que tenía Moisés. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Este ídolo había sido objeto de adoración y de ritos inmorales. Pero al parecer nadie retó a Moisés cuando él hizo esto. Moisés descendió del monte Sinaí con la autoridad y la fuerza de un hombre que había estado con Dios. Y todo Israel lo sabía. Lo dio a beber a los israelitas. Moisés molió el becerro e hizo que el pueblo lo bebiera por varias razones. La primera, para demostrar que tal Dios no era nada y que podía ser destruido fácilmente. Segundo, para eliminar completamente a este ídolo. Tercero, para hacer que el pueblo pagara las consecuencias inmediatas de su pecado. Cuarto, para hacer invisible el oro del ídolo al ser corrompido con el residuo corporal. El polvo de oro fue reducida en la corriente de agua fluyendo desde el monte al agua de Israel que Israel bebía. Nos recuerda del agua de la amargura, el cual debía beber una esposa de la cual se sospechaba de la infidelidad. Dios, jolines. Tremendo, ¿verdad? ¿Están entendiendo, hermanos, lo tenaz de la idolatría? Amén. Ahora aquí hay algo sorprendente. Vamos a ir a Éxodo 32, 22, 24. ¿Están siguiendo la escritura? ¿Sí? Acuérdense que nos retaron hace unos domingos a no ponerla aquí, sino a tenerla ahí. ¿Se acordáis o no? La excusa de Aarón. ¿Cuál creen ustedes que fue la excusa de Aarón? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado, qué le haya acontecido. Y yo les respondí: quien tiene oro, apartadlo. Y me dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, vamos a ver, tiene que tener un molde, ¿no? Tiene que haber hecho un molde, ¿no? Tiene que tener un horno para fundir el oro, ¿no? Tenía un trabajo previo, ¿sí, no? Y encima cogió el buril y lo talló bien bonito y lo armó bien bonito, ¿no? Y encima le echa la culpa al pueblo. O sea, ni siquiera tiene la sensatez de decir: mire, hermano, lo siento, he fallado, lo he perdido, lo siento. Sí, ha sido culpa mía. Tenemos la capacidad intelectual para poder saber cuándo está fallando y cuándo no, ¿verdad? Por lo menos Dios eso nos dio, ¿verdad? Este pueblo que tú me diste. Y en especial, claro, el otro estaba súper ofendido, ¿verdad? Estaba súper furioso. No te molestes. O sea, el otro está ardiendo en ira y este va y le dice: cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Cálmate. No esté tan enojado. No tenían ni idea, Aarón, del pecado que había cometido, del hecho, del acto, de lo que había hecho. O sea, él estaba totalmente inmerso en la idolatría de este pueblo. Le había permitido eso y se había contaminado, se había hecho partícipe. Tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Le suena de algo? ¿En nuestra vida te suena de algo esto? ¿O esto es allí, el becerro es allí? Allí en el Antiguo Testamento y allí en el pueblo de Israel. Hermano, eso lo vivimos hoy en día también. ¿Cuál es tu becerro? ¿Quién es tu becerro? Tremendo. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Moisés sabía esto y Aarón también, pero Moisés tenía la sensación de su necesidad de contener el mal del pueblo, mientras que en este caso Aarón en realidad alentó y apoyó al pecado del pueblo. Sin duda Aarón quiso decir que este becerro fue producto de un milagro.
Sí, yo eché el oro ahí y ahí salió el becerro. Venga, por favor. Pero es que a veces, muchas veces nosotros también respondemos igual. ¿O no? ¿O no? Somos sorprendidos en cualquier cosa y... no. No, yo no sé. No es mi culpa. Es un milagro. Tremendo. Aarón expuso que esta era una obra producto de un milagro, pero la evidencia de la obra de su mano estaba sobre él. Aarón dio la excusa clásica, simplemente sucedió, pero no sucedió simplemente. Aarón lo caviló, lo derritió, lo moldeó, lo forjó y lo cuidó con un buril. Aarón hizo esta obra impía e hizo su excusa debido a que en este momento parecía mucho más difícil el estar junto a Jehová que ir en contra del pueblo. Aarón tomó el camino de menor resistencia, él era flojo. Dice que estaba acostado, ¿verdad? Porque levántate, ¿no? Levántate y haz los dioses, o sentado o acostado. No estaba como, pues digamos. Y es un problema, hermano, la comodidad es un problema. ...25-26 de Éxodo 32... y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus amigos, entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Pero Aarón era de la tribu de Leví, sumo sacerdote, vuelvo a repetirlo. El pueblo estaba desenfrenado, tal vez bebidos. Del espíritu no tenía, pero estaba desenfrenado. Esto muestra lo grande que era el problema. No hay mayor peligro que el pueblo deje de lado toda restricción para hacer todo lo que les parece bien delante de sus ojos. Los días más oscuros de la historia de la nación de Israel estaban caracterizados por la frase: cada uno hacía lo que bien le parecía, en Jueces 17:6. La idea del verbo desenfrenado es la de aflojarse o destaparse. Al parecer había un tipo de prostitución, religiosidad conectada con la adoración del becerro, de oro, bueno, lo que hemos dicho antes de él. Hermanos, solamente tiene sentido para nosotros el estar al lado del Señor. Él es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro proveedor y nuestro mejor amigo. Pero al estar al lado del Señor requiere algo. Estar al lado del Señor requiere unos requisitos fundamentales. Jóvenes, estar al lado del Señor requiere unos requisitos. No tan jóvenes, estar al lado del Señor requiere unos requisitos. El estar al lado del Señor requiere decisión. Estar al lado del Señor requiere acción. Estar al lado del Señor requiere separación. ¿Separación de qué? ¿De tu novia? ¿De tu novio? No. ¿Separación de qué? Del pecado, de la idolatría. ¿Sí o no? Decisión, acción, separación. Decisión, acción, separación. La decisión de seguir a Dios, la acción de permanecer y la separación del pecado. 27-29, ya estamos terminando, hermano. ¿Me regalan 10 minutos? 10 minutos terminamos. 3,000 personas fueron ejecutadas ese día. Aquellos que prefirieron seguir en la idolatría, aquellos que prefirieron seguir lejos del Señor, aquellos que no entendieron, aquellos que por desgracia Dios había sacado de Egipto para darles una nueva vida, para cambiarles su vida, pero que no quisieron. Y le tocó al mismo pueblo de Leví. Lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que el de bendición hoy sobre vosotros, el de bendición sobre vosotros. Y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. En este caso, el estar del lado de Jehová significó el estar en contra del pueblo. Aquellos que estaban más interesados en estar del lado de todo el pueblo nunca pudieron hacer lo que estos levitas hicieron. Tremendo.
Dice, mi único interés en esta separación entre aquellos que están en el lado del Señor y aquellos que adoran a su propio Dios y a sus propias ideas y a sus propios pensamientos. Y hoy en día nosotros lo vemos, hermanos. 32, 31, 32. La audaz petición de Moisés a favor del pueblo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Moisés no minimizó el pecado del pueblo, o lo puso en términos flexibles. No, ellos eran culpables de adorar a dioses de oro. Y las personas aún hoy día adoran a los dioses de oro. Dice una anécdota que encontré, que un hombre lo estaban atracando, lo iban a matar por robarlo. Y en lugar de despojarse de lo que llevaba de oro, ¿no? Eso pasó en Los Ángeles. Le pegaron una herida fuerte. Y en lugar de eso pronunciaba, en lugar de resguardarse, ¿no? De cuidarse, lo que más le interesaba a él era el oro. En lugar de dejar que se lo llevara. O sea, era su tesoro, era su hijo. Tremendo. Prefirió que lo mataran. Y a esto les pasó igual. Prefirieron morir a pasar con Moisés. La respuesta de Jehová a la petición de Moisés, 33-35, ya para concluir. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque había hecho el becerro que formaron. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dios estuvo de acuerdo en librar a toda la nación, pero Él, en definitiva, se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individualmente. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Esta era la promesa de Dios, el permanecer fiel con Israel y mantener su presencia con ellos. Mi ángel irá delante de ti. Yo castigaré en ellos su pecado. Toda esta generación adulta de Israel jamás entraría a la tierra prometida. El juicio específico aún no se pronunciaba, pero Dios sabía que eso sucedería. Y Jehová hirió al pueblo. Esto probablemente se describe la muerte de los 3,000 que habían sido mencionados en Éxodo 32, 28. Nos ponemos en pie, hermanos, en esta tarde.